Creo que estamos en vivo ya. Buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes a la reunión. Damos inicio puntual a esta reunión. Agradecimientos a FECOLSOC, quien está patrocinando esta reunión. Veo aquí conectados en este momento a 37 asistentes. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Mauricio Rojas. Yo soy ginecólogo y en este momento voy a ser el moderador de la reunión. Vamos a esperar unos 4 o 5 minutos aproximadamente a que se conecte el resto de la gente que estamos esperando y damos inicio a nuestra reunión sobre lo que debe saber un ginecólogo sobre juguetes sexuales. Gracias por estar aquí tan puntuales. Acabo de ver aquí al doctor Pérez Niño. Buenas noches. Farid Buitrago desde Brasil. Bueno, ya se nos aproxima el tiempo que hemos considerado prudencial. Tal como dijimos, íbamos a esperar 5 minutos. O sea que en este momento ya podemos hacer inicio a nuestro webinar. Me digan si tienen presentación de la pantalla. Sí. Ok. Buenas noches, siendo exactamente las 7:05, damos inicio a nuestro webinar auspiciado por FECOLSOC, nuestra Federación Colombiana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Muchísimas gracias al doctor Castañeda por esta invitación. El tema de esta noche, juguetes sexuales en la consulta del ginecólogo. Debo presentarme inicialmente. Mi nombre es Mauricio Rojas, yo soy ginecólogo, egresado del Hospital Militar Central de la ciudad de Bogotá. Soy diplomado en sexología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de la FUCS y soy expresidente, soy miembro fundador de la Asociación Colombiana de Salud Sexual ACCES. Me acompañan esta noche como panelistas la doctora Natalia Salazar. La doctora Salazar es sexóloga clínica de la Universidad de Caldas, magíster en terapia familiar y de pareja y es actualmente la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Sexual ACCES. Y el doctor Fernando Rosero, conocido por muchos de ustedes, es un médico cirujano de la Universidad de La Sabana, con especialización en salud sexual y sexología clínica
de la Universidad de Barcelona e igualmente es expresidente de la Asociación Colombiana de Salud Sexual, ACCES. Bienvenidos para ellos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ya para entrar en el tema, debo decir que desde el inicio de la vida, el sexo se ha relacionado con reproducción y placer. El humano y los micos bonobos son los únicos seres, las únicas especies que tienen sexo por placer. De resto, todo el mundo lo hace por reproducción. Y el placer está consignado en la Declaración de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Asociación Mundial para la Salud Sexual de la UAS. Es uno de los parámetros fundamentales y cuando hablamos de salud, hablamos de bienestar bio, psico, sexo, social. O sea, el hecho de tener sexo placentero es uno de los parámetros de la salud del ser humano. Nadie puede dominar una ciencia sin conocer su historia. Y esta foto es tomada en el Museo del Sexo en Ámsterdam, ya fue tomada hace unos años, y nos muestra algunos elementos con formas fálicas hechos en piedra y hueso que datan aproximadamente de 40.000 años antes de Cristo. O sea, los juguetes sexuales son tan antiguos como el sexo mismo. En el siglo XIX, 1870, la masturbación fue algo normativo en las personas que consideraban que las mujeres sufrían de histeria y se invitaron los primeros juguetes sexuales. Esto yo creo que es conocido por todos, solamente lo traigo aquí a colación, pero los juguetes sexuales ya mecánicos vienen desde esa época como tratamientos de la histeria. ¿Cómo se conocen los juguetes sexuales? Se han llamado juguetes sexuales, juguetes para adultos, ayudas sexuales, los cambios de denominación, porque el concepto de ayuda marital, por ejemplo, produce rechazo en ciertas comunidades porque están excluyendo el sexo en solitario. Entonces, los dispositivos sexuales engloban todo el conjunto de juguetes, de dispositivos, de llámelo como quiera, que nos ayudan a tener unas relaciones sexuales placenteras y felices. Según el Journal de Sexual Medicine, publicado hace unos años, hasta el 50% de las mujeres han utilizado un dildo. La diferencia entre dildo y vibrador es que el uno es inanimado, no tiene pilas, el otro, el vibrador, ha sido utilizado por un 33% de las mujeres en Estados Unidos. Una de cada 3 mujeres ha utilizado el vibrador y se utilizan en las prácticas en más de 3 de cada 4 mujeres, especialmente en las prácticas mujer y mujer. Pero ¿cuáles son las dificultades? Los juguetes sexuales son un tema tabú. No se conoce la función terapéutica y de esto vamos a tener un pedazo de nuestro webinar. En la literatura científica no es muy amplia, no es muy bondadosa con relación a las ayudas terapéuticas, a las ayudas sexuales. El médico se siente a veces mal, confronta su ética cuando está hablando de juguetes sexuales en la consulta de ginecología porque piensa que esto se sale del concepto profesional. Empiezan los conflictos personales cuando no tiene suficiente conocimiento, no domina el tema y ni qué decir cuando estamos hablando de culturas o religiones que tienen unas limitaciones para poder hablar no solo de sexo, sino de juguetes. A uno hablar de juguetes sexuales en una reunión social lo miran feo, pero esto ha pasado de moda y ya estamos abriéndonos un poquitico más. Aún así, son elementos prohibidos e ilegales. Miren, hay unos países, Vietnam, Arabia Saudita, Malasia, Tailandia, pero lo más llamativo, artículo revisado en el año 2021, publicado en el año 2021, en una review de Urology, en el estado de Alabama, en Estados Unidos, está prohibido tener o vender juguetes sexuales. ¿A dónde hemos llegado? Que en pleno siglo XXI, donde nosotros nos encontramos aquí hablando de juguetes sexuales, de ayudas sexuales, en un webinar público, abierto al público, y en Estados Unidos todavía existe un estado que los considera prohibidos. ¿Qué es una ayuda sexual? Pues es un producto que proporciona estimulación física en la vagina, clítoris, pene, recto, ano o en cualquier otra zona erógena con vibración, pulsación, presión o penetración. Cualquier producto, cualquier elemento que haga esta función es una ayuda sexual. ¿Por qué se tienen juguetes sexuales? Entonces, falta de oportunidad de tener sexo
Por ejemplo, lo vimos en la pandemia, no teníamos la posibilidad, bueno, los casados estábamos en la casa con la señora, pero los que son parejas que no conviven, no tenían la oportunidad de tener sexo en el momento que lo quisieran y empezó a promocionarse las ayudas sexuales que tuvieron un boom durante la pandemia porque era algo que nos ayudaba a tener sexo. Muchas personas prefieren evitar una relación sentimental y prefieren tener una actividad coital en solitario con un juguete sexual. Y miren que utilizo la palabra coital y no solamente masturbación, porque depende del tipo de ayuda sexual, depende del tipo de juguete sexual, como hemos llamado esta charla, podríamos tener una actividad coital. Además, en soledad se pueden satisfacer necesidades sexuales. Pues obviamente tenemos una ayuda muy a la mano. El costo económico de un matrimonio es muy alto para muchas personas que dicen yo quiero tener sexo, pero no me quiero casar, no quiero tener un compromiso, y entonces prefieren tener una ayuda. Esto es muy común en Oriente, en donde hay juguetes sexuales con formas femeninas, masculinas, en silicona, y prefieren enamorarse. Ya lo vemos en los periódicos como las personas se están casando con sus juguetes sexuales con formas de ser humano. Falta de tiempo, yo no tengo tiempo para ir a visitar a mi pareja, vivimos en otra parte, entonces prefiero tener un juguete sexual y puedo tener sexo en el momento que quiero. Y hablaba yo de la pandemia COVID-19 cuando la limitación, el confinamiento, el encierro hizo que no pudiéramos tener la actividad sexual que estábamos acostumbrados a tener. Incluso las parejas que son estables, pues muchas veces porque toda la familia convivía, muchas personas se trajeron a los suegros, estémonos aquí juntos mientras pasa la pandemia, casi que un inquilinato, o si no, los hijos no salían del hogar ni siquiera a estudiar, y entonces se tenía que tener ya una limitación de la actividad sexual y los juguetes empezaron a jugar un aspecto fundamental cuando la pareja, el señor se quedó en otro país y tenían sexo virtual. Los juguetes sexuales tuvieron un boom en la pandemia y esto está publicado en un artículo del 2022. Y miren que a pesar de que la literatura es poca, este artículo del Journal of Sexual Research, publicado en febrero de este año, estamos hablando que hoy es 6 de marzo, hace 6 días se acabó, el mes de febrero, este artículo dice que qué es lo que más hace popular una ayuda sexual. Y en el caso de las mujeres, a diferencia de lo que nosotros pensamos, la forma fálica no es lo más apetecido por las mujeres, especialmente las formas fálicas que tienen vibración. Si quieren una forma fálica, prefieren un dildo que no tiene vibración, o si prefieren un juguete sexual, nos encontramos con que los juguetes que se insertan en vagina no deben tener formas fálicas para hacerlos llamativos. Al hablar de insertar en vagina, les voy a mostrar unos ejemplos de juguetes sexuales y esto lo voy a pasar a toda carrera. ¿Qué tiene que escoger el médico en todo el armamentario de juguetes sexuales? Ahí tenemos cualquier cantidad de juguetes, ayudas que son parte del armamentario para nosotros poder indicar a los pacientes siempre y cuando tengamos conciencia que esto existe. Vibradores de clítoris, vibradores con diferentes puntas que hacen estimulación vibratoria en clítoris sano y hay una forma, un falo central, una penetración que hay bolas, unas perlas que giran y estimulan la zona G. Estimuladores de clítoris de vibración o con forma de lengua, dilatadores, usualmente son dilatadores anales en diferentes formas o diferentes mecanismos para dilatar el ano hasta donde los tamaños que se quiera. Penetradores anales, estos se llaman joyas anales, se penetran en el ano y quedan allí colgando y pues son parte del juego erótico. Constrictores de vacío que sirven para agrandamiento del pene. Anillos constrictores de pene que mantienen una erección durante más tiempo, una erección más prolongada. Anillos y fundas de pene que lo que nos hacen es aumentar la longitud o el diámetro del pene, y aquí a la derecha tenemos los huevitos Tenga que simulan una vagina por sus características internas que permiten una manipulación manual y va a estimular como si se estuviera penetrando una vagina. Ayudas de posición, la máquina del amor, los columpios, simuladores de sexo oral, esto no tiene forma absolutamente nada que ver con el sexo, pero estos pétalos se mueven de manera tal que simulan el sexo oral, o un estímulo combinado en unos materiales que son súper delicados y que son demasiado placenteros porque no tienen las uniones que tiene el plástico rudimentario, no rayan, no tallan
y los puede tener en la sala de la casa como una porcelana que nadie se va a dar cuenta que esto es un juguete sexual. Juguetes que se manejan a través de dispositivos electrónicos con Bluetooth a cierta distancia, o juguetes de succión. Este succión es para el clítoris, que ha sido el boom en los últimos años. Lo que hablaba yo de muñecos sexuales que tienen formas, pesos, y la solicitud a través de la web es: usted solicita su muñeco de tales características, peso, tamaño, color, vello, etcétera. Lo que usted quiera se lo hacen, y pues obviamente tiene su costo, pero esto está de moda especialmente en Oriente. Y los juguetes teleidónicos, en donde tienen una aplicación. Usted puede estar en este momento en Brasilia, como en este momento tenemos uno de los asistentes acá, su pareja está en Colombia, y a través de la aplicación está utilizando el juguete sexual con su pareja. Finalmente, los sex robots que se nos vienen, en donde la gente ya no quiere tener contacto con los fluidos y secreciones corporales de otra persona, posiblemente desconocido, prefieren tener sex robots que hacen exactamente la misma función del ser humano. El límite, la imaginación. Estamos cortos de tiempo, como siempre en las presentaciones, entonces voy a darle paso a los efectos benéficos que tienen los juguetes sexuales, y va a hacer la presentación la doctora Natalia Salazar. Muy buenas noches. Ya voy a compartir, mientras que comparto, me uno a los agradecimientos tanto a FECOLSOC, a mis colegas Mauricio y Fernando y todas las personas asistentes. El día recuerden las preguntas en el chat, por favor. Perfecto, ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Bueno, entonces, entre las utilidades de los dispositivos sexuales, vamos a ver artículos pues, científicos y lo que estaba basado en evidencia. Como expresaba Mauricio al inicio de la ponencia, la literatura no, hay ciertos baches todavía, y la necesidad de seguir estudiando tanto beneficios como riesgos, al igual que el uso adecuado de estos dispositivos. Temática muy importante porque las estadísticas son claras del aumento cada día más, donde se integra al erotismo de la vivencia tanto de las pacientes como en la relación en general. Entre, digamos, los usos de los dispositivos sexuales hay dos grandes ramas. Está el uso para aumento del placer sexual y está el uso con finalidades terapéuticas. Entre el uso de las finalidades terapéuticas, en la estimulación vibratoria, es decir, dispositivos de penetración o vibración, pueden tener como tratamiento basado en evidencia disfunción eréctil, dificultades eyaculatorias, anorgasmia. La anorgasmia como tal tiene muy buena evidencia, disfunción del suelo pélvico y dolor vulvar, ya que facilita esa desensibilización genital para el tratamiento de la vestibulodynia provocada, al igual que la disminución del deseo o condiciones que inhiben la penetración vaginal. Los dispositivos sexuales, que también incluyen los dilatadores, entre el uso de los dilatadores graduados se ha visto beneficio en el estrechamiento en pacientes con estrechamiento del introito u de la vagina debido a la atrofia o disfunción del suelo pélvico, teniendo en cuenta que la mayor evidencia está asociada en pacientes que, si son candidatas al tratamiento hormonal, va a mejorar la tolerancia gradual de los mismos. También los dispositivos sexuales de vibración en pacientes, por ejemplo, en la menopausia, pueden disminuir la cantidad de tiempo para lograr el orgasmo por esa sensibilidad que está la sensibilidad de clítoris disminuida, al igual que mejora la diversificación del placer, el introducir nuevas posibilidades y excitación en el juego sexual. Los dispositivos sexuales de vibración lo que hacen es activar esas fibras nerviosas simpáticas, específicamente los mecanorreceptores de los corpúsculos de Pacini. Se traduce esos estímulos vibratorios en señales neuronales aferentes y por ende se estimula en la médula espinal, tronco encefálico y corteza cerebral, lo cual va a ayudar a esa cascada tanto central como periférica de la respuesta sexual. Asimismo, facilita esa vasodilatación, el flujo sanguíneo del suelo pélvico, y a nivel de la contracción muscular permite mejorar el mapeo, la planificación motora, coordinación muscular, tanto de esa fuerza como de la relajación,
Y esto es mucho del apoyo también de las terapeutas de piso pélvico, donde en diferentes estudios se ven la mejoría, pero específicamente en terapias multimodales, también incluyendo lo que tienen relación a las vibraciones. Los dildos, que son dispositivos también en penetración, pero que no vibran, pueden estar usados con arnés para personas con diversidad funcional motora. Habitualmente hay arnés que se pueden colocar en la pelvis, que se pueden colocar en extremidades, que se pueden colocar muslos, depende de la diversidad funcional física que pueda tener, y les puede ayudar mucho en esos procesos relacionados con diferentes estímulos y prácticas sexuales. La limitación funcional también peniana, por ejemplo, en pacientes post cirugía de cáncer de pene o próstata, o pacientes, por ejemplo, que no tengan pene, pudiese ser de mucha ayuda en el disfrute de esta forma o práctica sexual. La dilatación también de vagina, pues los dildos pueden servir. Hay estudios que muestran que hay mujeres que prefieren los dildos que los dilatadores graduales o pueden sentir mayor confianza en el uso del mismo. Pueden entonces permitir esa dilatación y tratamiento en el piso pélvico posterior al cáncer. Hay un estudio pequeño del 2011 donde muestra, o ahora más adelante con Eros se los explico que es un dispositivo. Continúo, por ejemplo, los dildos también pueden ayudar y los dilatadores ambos en la vaginoplastia en mujeres trans, en el tratamiento del dolor genital en mujeres con vaginismo y dispareunia también, al igual que en algunos, cuando se requieren vaginoplastias, por ejemplo, en pacientes con trastornos del desarrollo sexual, como un Rokitansky o una hiperplasia suprarrenal congénita con un Prader 4, entonces puede ayudar en ese proceso de dilatación en el acompañamiento pues, posterior a la cirugía. Eros 4, que es un dispositivo al vacío de estimulación de clítoris, fue aprobado por la FDA desde el año 2000. Tiene algunos estudios, ya vamos a ver uno en mutilación genital femenina, tiene un valor aproximado como de $280 y utiliza un pasivo máximo de unos 9.8 pulgadas de mercurio. Entonces se ha visto que no hay efectos adversos hasta ahora, pero puede tener ciertos beneficios por la forma de estimulación que realiza, tanto a nivel de la parte nerviosa como en la parte vascular, porque mejora la congestión, las velocidades tanto sistólicas del clítoris, también de esos cuerpos esponjosos, mejora la lubricación vaginal. Entonces, por ende, ha sido aprobado para el tratamiento tanto del trastorno de excitación como orgasmo. Este estudio del año pasado, donde es un estudio doble ciego, con 80 mujeres que tenían diagnóstico de mutilación genital femenina grado 1, y disfunción sexual. Se hizo un cuestionario del índice de función sexual previo y posterior a la intervención. Ambos grupos tuvieron educación psicosexual y el grupo de estudio utilizó el Eros, que es el dispositivo que les mostré, por 3 minutos. Hubo un aumento significativo en todos los dominios, solo incluyendo la educación psicosexual. Sin embargo, el grupo de estudio tuvo mejor alcance del orgasmo que ese grupo control. Acá tenemos como un resumen de los diferentes dispositivos. Entonces, se ha visto que los dispositivos de vibración, además de mejorar la exploración y ese descubrir pues, en la parte sexual, también ayudan en disfunciones neurogénicas, incrementa esa activación sensorial. Las condiciones neurológicas también ayudan a la inducción de la erección. Hay uno, este está avalado desde el 2014 por la FDA, pero es de uso principalmente en hombres. Está también para desórdenes de eyaculación, tanto disfunción eréctil como desórdenes de eyaculación está aprobado. La eyaculación, por ejemplo, prematura con ejercicios de parada y arranque, también sirve para la anorgasmia, como veíamos, tiene buena evidencia en la mayoría de las mujeres cuando hay deficiencias en las formas de estimulación o algunas condiciones médicas, puede permitir una mayor percepción de esa excitación y por ende el orgasmo. También en personas con trastornos de excitación y el deseo puede mejorar también la lubricación.
Los estimuladores del clítoris, que hay estimuladores tanto al vacío, como vimos el Eros, o estimuladores de pulsión, que son los famosos succionadores de clítoris. Pueden mejorar la excitación sexual y también han sido utilizados en pacientes post-tratamientos del cáncer en este proceso de rehabilitación. Hay un estudio pequeño que era el que les iba a comentar en el 2001. Son 15 pacientes post-tratamiento de irradiación por cáncer de cervix, donde una mejoría de toda la función sexual. Habitualmente la medición del índice de función sexual, hay 3 patrones que miden, que tiene que ver con el deseo, la excitación, la satisfacción, el orgasmo, el dolor y la lubricación. Y una mejoría posterior a 3 meses de seguimiento con el Eros de la mejoría global de todo este índice de función sexual. También los dildos con arnés, como veíamos, tanto en pacientes con disfunción eréctil, hay otros que pueden ser en yeso, más que los que son de pronto que se colocan con arnés. Entonces ayudan en esas limitaciones funcionales, en disfunciones neurogénicas o también en la rehabilitación. Los dilatadores, entonces prevención, por ejemplo, también de las estenosis asociadas a la radioterapia, tratamiento del vaginismo, ejercicios del piso pélvico. Hay estimuladores anales donde muestran que pueden mejorar el dolor crónico en pacientes hombres con prostatitis. Hay constricción o vacío, tratamiento para disfunción eréctil, tiene muy buena evidencia, está aprobado por la FDA en hombres, y también rehabilitación peniana posterior a ciertas cirugías pélvicas. Los anillos de constricción, que también están asociados a mejoría de la erección con baja evidencia científica. Tenemos los estimulados, los anillos pues, de vibración que pueden incrementar la experiencia sensorial o pues ayudas de masturbación, los estimuladores de pezones que también pueden aumentar o mejorar tanto la excitación como el orgasmo. También con evidencia muy limitada. Los lubricantes, que sí tenemos mucho más evidencia relacionadas, pueden mejorar esa sensación, facilitar esa sensación, disminuir el daño tisular, disminuir el dolor en ciertas pacientes con pobre lubricación, sea por radioterapia, menopausia o otras intervenciones quirúrgicas. Los juguetes o las muñecas sexuales, incluyendo los robots que nos los mencionaba, hay varios estudios asociados especialmente en personas con diversidad funcional, también en personas para hacer terapia o intervenciones para disfunción sexual. En Estados Unidos es frecuente las personas subrogates sexuales, que son sustitutas que ayudan en el proceso de intervención terapéutica con el paciente. Digamos que esto lo que indica es que pudiese hipotéticamente valorarse, faltarían muchos estudios para poder determinar esa utilidad en pacientes, por ejemplo, en disfunción sexual para tratamientos, igual que la ansiedad social o ansiedad sexual pudiese ayudar en estos casos. Y hay hipótesis sobre aplicaciones forenses, por ejemplo, en personas que están privadas de la libertad, o personas con trastornos parafílicos como el ser pederasta o pedófilo. Sin embargo, hay unas implicaciones éticas demasiado importantes y mucha tela de cortar para poder indicar en un tratamiento este tipo de intervención. También hay deposiciones, y esto es muy importante en pacientes con diversidad funcional física o también para tener libertad en el movimiento, con evidencia también limitada. Los lubricantes disminuyen la fricción durante la penetración. El uso es solamente durante los encuentros sexuales. Las recomendaciones de la OMS, que es mejor sean isoosmolares o menor de 1200, pueden ser seguros para ese equilibrio de la microbiota vaginal. Evitar esos hiperosmolares con pHs mayores de 4.5 o que estén ricos en antisépticos, parabenos o folatos, también pues digamos que son diferentes indicaciones. Con el uso de la juguetería erótica es importante tener en cuenta que la mayoría pueden estar seguros. Hay diferentes tipos de componentes o materiales, hay de vidrio, hay metálicos, hipoalergénicos, los de grado de silicona médica, que son los más recomendados. Y hay otros de un tipo de material plástico específico.
Se recomienda el material médico y no tanto los que son porosos. Ya posteriormente Fernando nos hablará de esos riesgos. Entonces el uso con lubricante a base de agua es mucho más seguro en estos dispositivos sexuales que otros tipos de componentes como el que es a base de agua, de silicona, perdón, o de aceite. También es importante tener en cuenta que el uso de los dispositivos sexuales en personas trans y personas no binarias en su sexualidad puede dar un sentido de afirmación en su identidad de género. Hay estudios que nos muestran que la mayoría de los juguetes pueden tener o dar continuidad como ese constructo genérico o binario de mujer o hembra. Esto ha ido cambiando, tanto que a veces en las tiendas donde venden estos dispositivos puede estar asociado a dispositivos o juguetería para estimulación de vulva o para estimulación de pene. Estas herramientas ayudan también a que se liberan ciertas inhibiciones y explorar juegos sexuales sin depender de ciertas partes del cuerpo que podrían desencadenar disforia, ya que una persona, por ejemplo, trans femenina se puede sentir incómoda con su pene o, por ejemplo, igual con la vulva en un paciente trans masculino. Las ayudas de posicionamiento incluyen columpios sexuales, almohadas, cuñas, disminuyen el esfuerzo físico, mejora el acceso anatómico, hay una mayor libertad de movimiento, facilita también participar en variedad de actividades. Y la suspensión en supina, prono, sentado, es decir, que puede haber diferente variabilidad para esas posturas que pudiesen ser de exploración o disfrute de estas personas. Otros usos: aprender nuevas técnicas sexuales, romper la rutina sexual, provocar fantasías sexuales o preferencias, diversificar el placer, nuevas posibilidades o excitación en ese juego, experimentar, ayudar a personas con sensaciones pues, que necesiten o mejorar esa excitación y orgasmo. Y también importante pues, que esa interacción, si es consentida en parejas, puede ayudar en esas relaciones a larga distancia, especialmente en aspectos de innovación o también de activación a nivel tanto del deseo como de la parte de la excitación. Que es importante desde mi perspectiva tener en cuenta y tomando también algunas ideas de este artículo. Uno, la apertura y la comunicación. Como nos decía Mauricio al inicio, hay muchos tabúes y es muy difícil decir, bueno, use este juguete sin conocer previamente esa implicación que pueda tener para la propia persona, al igual que para su pareja si tiene una pareja estable. Las creencias culturales y religiosas, la educación y la conciencia, si conocen su propio cuerpo, y las formas de estimulación, las preferencias personales y ese nivel de comodidad, la orientación sobre su uso. Muchas veces las personas no saben cómo se utilizan, si pueden usarse en agua o no, si se pueden conectar, si son de batería, el uso del lubricante, por ejemplo, muchas veces lo desconocen. Entonces es importante esa orientación adecuada. Desde mi perspectiva, la diversificación de los estímulos igualmente, es decir, formas diversas de poder tanto entrar a ese encuentro como en el uso de estos dispositivos para no hacer como una fijación del estímulo. La erotización también es muy importante. Muchas veces la paciente va a usar el dispositivo, no es que no sentí nada, pero necesitamos la activación del órgano sexual principal, que es el cerebro, para que pueda haber esa respuesta sensorial y no solo la vibración o no solo, por ejemplo, el vacío o cualquiera de estos dispositivos. Entonces es importante la conexión para integrar a nivel erótico el uso del dispositivo y también el consentimiento y los límites que puedan darse en las relaciones o con la persona en el uso de los mismos. Muchas gracias. Ok, Nata, muchas gracias. Damos paso entonces al doctor Fernando Rosego. Ya nos acaba de hablar la doctora Natalia Salazar, sobre los beneficios de los dispositivos sexuales y ahora el doctor Rosego nos va a hablar sobre los efectos deleterios de los dispositivos sexuales. Quiero recordarles que por favor hagan sus preguntas en el chat y al final de la conferencia del doctor Rosego estamos dispuestos a contestar las preguntas. Muchas gracias. Bienvenido, Fernando.
Bueno, Mauricio, muchas gracias. Natalia, muchas gracias. Y a todos los asistentes, Fecolsoft. Bueno, vamos a hablar en aras del tiempo. Voy a tratar de concretar algunos puntos que considero importantes. Ya lo habían dicho mis compañeros, hablamos un poco de la historia, hablamos un poco de los beneficios y por supuesto tenemos que hablar obviamente de los efectos no deseados que tienen los juguetes sexuales. Sabemos que cada vez va a ser más común, sabemos que cada vez va a ser más probable que una de nuestras pacientes o uno de nuestros pacientes utilice o haya tenido contacto con alguno de estos juguetes sexuales sin lugar a dudas. La mayoría de los pacientes, la mayoría de los adultos informan haber tenido un contacto precisamente con algún juguete sexual y esto es una realidad a la que sin lugar a dudas nos tenemos que ver abocados a entender que si bien es cierto promulgamos el bienestar, la satisfacción, también podemos darles recomendaciones respecto a lo que podríamos entender como algo negativo. Hablar de juguetes sexuales es un tema tabú para nosotros en la consulta, es un tema que para los pacientes es tabú y quizás esto genere o nos limite un poco de poder entender cuál es la real incidencia frente a las complicaciones que nosotros podríamos tener o encontrar. Y si uno hace una revisión, realmente no son muchas las publicaciones que muestren de manera clara y contundente cuáles son esos factores o esos posibles riesgos que tienen los pacientes. Sin embargo, con las publicaciones que tenemos, podemos dividir esas posibles complicaciones en tres grandes grupos: lesiones traumáticas, afectaciones cutáneas o infecciones. Serían los tres grandes efectos adversos que nosotros encontramos. Permítanme mostrarles algunas de las publicaciones que hay al respecto. Esta, tal vez una de las publicaciones más grandes que se ha hecho, con cerca de 8.415 personas, no voy a decir paciente, personas que en algún momento se convirtieron en pacientes por la utilización de un juguete sexual. Ese estudio se hizo en Alabama y básicamente lo que hizo fue revisar las historias clínicas de todo Estados Unidos de personas que hubieran consultado por estos motivos de consulta. ¿Esto qué nos logró identificar? Nos permitió, digamos, perfilar cuál era el grupo más probable de personas que podían tener alguna complicación y digamos que en términos generales, si lo hablamos por edad, los 30 a los 39 años es sin lugar a dudas el grupo en donde más complicaciones o efectos adversos vamos a tener, con una incidencia de 4.26 por cada millón de personas en Estados Unidos. Sabemos que es mucho más frecuente en los hombres respecto a las mujeres. Una de las tablas que muestra esta publicación resume cuatro grandes cosas que quiero dejar en su atención. Lo primero, más frecuente en hombres, casi que se dobla la posibilidad de efectos adversos o de efectos no deseados. Es mucho más probable, como les decía yo, entre los 30 y los 39 años. Si miramos los diferentes tipos de juguetes sexuales, los que generalmente producen más efectos adversos son los vibradores. Ya vimos la diferencia entre vibrador y dildo. Y por último, el sitio o la región donde más complicaciones se presentan es la región anorrectal. Disculpame, ¿tenés presentación? Sí. Colocarla en modo presentación. Te estamos viendo solo a vos. ¿Ahí la tienen? No, pero no está en modo presentación, Doc. Tiene que darle. ¿Ahí? Déjenme un segundo. Miramos acá a ver qué pasó. Es colocar en modo presentación en la diapositiva, Doc. Sí estaba compartiendo, pero no estaba en modo presentación. Ahí la tengo en modo presentación. No, pero no la vemos. Vemos es la diapositiva y cuando la pasa no se ve. Acá, ¿ahí lo estamos viendo? Ahí sí va pasando diapositiva por diapositiva. Ok, entonces quedémonos acá. Les decía, este es el artículo del cual estoy hablando. Acá les estaba hablando un poco de la incidencia y esta es la gráfica en la que básicamente les estaba mostrando esos cuatro grandes, digamos, segmentación que se hace donde generalmente se presentan los efectos adversos. Entonces, repitamos, hombres 30 a 39 años principalmente, generalmente vibradores, y la zona donde más se presentan complicaciones sabemos que es en la región anal. Importante tener en cuenta que a medida que van pasando los años van disminuyendo los casos, los efectos, digamos, no deseados. Sin embargo, con la aparición de nuevos juguetes, con la normalización que estamos teniendo al respecto, cada vez vemos en salas de urgencias más pacientes consultando por este tema.
Otra de las publicaciones grandes que hay es esta que estamos viendo en pantalla, que fue una recopilación también que se hizo de mujeres específicamente entre los 18 y los 60 años, en los que básicamente se miraba primero si alguna de estas pacientes había tenido contacto con algún juguete sexual, y sabemos que 1 de cada 2 mujeres lo ha tenido en algún momento. Si miramos efectos adversos, 3% de ellas informaron haber presentado algún tipo de dolor genital después del uso, y el 1.1 de ellas informó haber experimentado laceraciones o alguna lesión de este tipo. Vale la pena reconocer que este artículo menciona que la falta de lubricante y el material que se utilizó fueron las 2 principales causas para mirar o para generar estos efectos. Si nosotros miramos entonces en función de esa clasificación o esa, digámoslo, perfilamiento que hicimos de qué o en dónde era más frecuente encontrar lesiones, cuando uno hace una revisión de cuerpos extraños a nivel rectal, nos encontramos que los cuerpos extraños asociados a función sexual representan 1 de cada 4 cuerpos extraños encontrados tanto en hombres como en mujeres, ¿cierto? También sabemos que esos juguetes o esos factores, digamos, encontrados ahí fueron llevados ahí de manera autoinfligida, es decir, fueron las mismas personas que por su mala manipulación generaron o hicieron que esto se presentara. Aquí hay un grupo particular que son las mujeres de la tercera edad. En ellas encontramos diferentes estudios que dicen que es más probable que en este grupo de mujeres tengamos algún tipo de complicación. Si nosotros miramos cuáles son los juguetes sexuales que generalmente se encuentran, son 2, consoladores y los plug anales. Y sabemos que 6 de cada 8 casos necesitaron la laparotomía, es decir, estos cuerpos es muy difícil poderlos sacar endoluminalmente, y por eso la mayoría de ellos terminan en algún tipo de cirugías. Puesta la dificultad, pongamos la solución. Se hace fundamental que de cara al entrenamiento que nosotros recibimos, seamos capaces de transmitir a los pacientes 3 cosas para generar seguridad. Primero, que esos dispositivos o esos juguetes sexuales tienen que tener una cuerda de seguridad que les permita su tracción y que les permita retirarlo. Y segundo, que la mayoría de ellos tengan un tamaño adecuado, que tengan una base lo suficientemente ancha que no sea capaz de superar o de pasar más allá del esfínter anal, con lo cual estaríamos garantizando o disminuyendo la posibilidad de efectos adversos. Hay que hacer una anotación: en la mayoría de pacientes, o existe una relación muy grande de pacientes que tienen cuerpos extraños a nivel anorrectal, pero tienen una patología psiquiátrica de base. El 37% de pacientes con cuerpos extraños en ano, en donde el que se encontró fue un juguete sexual, son pacientes en los que existe un antecedente psiquiátrico. No me parece un dato menor, y me parece que es importante de cara precisamente a ese perfilamiento que estamos haciendo nosotros. Entramos en un segundo momento. Tenemos que mirar también en función de las características de esos juguetes, de los materiales. Natalia nos decía que de manera general existen 2 grandes grupos, porosos y no porosos. De entrada tenemos que poner sobre la mesa que los no porosos están asociados a más posibilidades de efectos adversos, de complicaciones, tanto por la capacidad de transportar, de llevar o de generar una infección, como por su capacidad de destruirse, de generar algún tipo de partículas que luego podrían ser entendidas como tóxicas. Hay una preocupación muy grande, tengo que decir que las publicaciones no son muy grandes, y es el BPH y los juguetes sexuales. Encuentra uno diferentes publicaciones como la que estamos viendo en pantalla, en la que se habla que inclusive el BPH puede permanecer infeccioso sobre superficies ambientales hasta por 7 días. Traté de llevar esto un poco más a lo de los juguetes sexuales. Hay un par de publicaciones. Que les estoy mostrando básicamente consistía en seleccionar un grupo de mujeres a las que se les daban 2 tipos de juguetes sexuales. Unos de material poroso y uno de material no poroso, y se trataban de identificar si existía o no la presencia de BPH. ¿Qué pasó en los 2 grupos? En los pacientes que tenían BPH y tenían un dispositivo no poroso, la posibilidad de que existiera BPH más allá de 24 horas era menor, era casi nula, como podemos ver aquí en esta gráfica, mientras que en el vibrador tipo 1, que era poroso,
la posibilidad se aumentaba significativamente, 50%. Vale la pena mencionar también que en las pacientes que tenían BPH, al menos uno de los dos vibradores salían positivos para BPH. Esto quiere decir que definitivamente en los juegos sexuales en los que se utilizan juguetes sexuales y no se utilizan preservativos para proteger los juguetes sexuales, el riesgo y la posibilidad de transmisión es muy, muy alta. Esto mismo lo traté de averiguar e identificar con otros procesos infecciosos. Hay un caso anecdótico, hay un caso muy bien documentado, inclusive de transmisión del virus de inmunodeficiencia en dos mujeres cisgénero que jugaron con dispositivos sexuales, una de ellas positiva, y después de ese encuentro sexual con la utilización de juguetes, las dos en las evaluaciones posteriores resultaron con VIH positivo. Es un caso anecdótico, pero al hacer la revisión hace un par de semanas encontré esta publicación. Existe documentación clara de la relación que existe entre juguetes sexuales y posibilidad de transmisión para clamidia, blenorragia, sífilis y tricomoniasis. Por lo tanto, tenemos que entrar en un tema importante que es el cuidado que tenemos que tener respecto a esos vibradores, ¿ok? Y vuelvo y menciono, vibradores de material poroso, mayor riesgo y mayor posibilidad, y se vuelve mandatorio la utilización de preservativos. Muy seguramente en la cabeza de ustedes está entonces el cómo prevenimos estos efectos adversos, ya que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el lavado que nosotros generamos en esos juguetes, que se hace con agua y jabón, en donde tengo que decir que para la mayoría de productos no se van a deteriorar. Sin embargo, si nosotros hablamos de desinfección, es muy diferente. Se han hecho publicaciones para tratar de identificar si con una limpieza el BPH, por ejemplo, desaparece, a lo cual tengo que decirles que en su gran mayoría no desaparece, versus los dispositivos o vibradores en los cuales se ha hecho una desinfección, en los cuales desaparece claramente. Existen diferentes formas de hacer esa desinfección. Se ha hablado de la lejía, el Clorox, se ha hablado del alcohol, se ha hablado de productos a partir de preparados a base de agua. Hoy por hoy sabemos que lo más seguro es la luz ultravioleta, pero también sabemos que el acceso a esa luz ultravioleta por la mayoría de pacientes no es probable. No nos olvidemos que existen sustancias específicas para lavar los dispositivos, ¿ok? Lubricantes. Natalia habló de que había muchas clases de lubricantes. Tenemos que mencionar que los lubricantes, tanto para la relación sexual, puede generar algunos riesgos. Sabemos que los lubricantes a base de aceite son los que más típicamente están asociados a posibilidad de reacciones alérgicas, infección y daño del preservativo, mientras que el lubricante de agua y de silicona no. Ojo con lo siguiente, muchos lubricantes no pueden combinarse con los juguetes sexuales. ¿Qué quiero poner sobre la mesa? Lubricantes de silicona no pueden utilizarse con juguetes de silicona porque destruyen y desbaratan su estructura. Por eso se vuelve importante que recomendemos su utilización con lubricantes base de agua, sería la indicación. Mensaje importante, y se me pasó, acordémonos de que algunos dispositivos tienen pilas y son electrónicos que no pueden sumergirse en agua porque encontramos después algunas complicaciones. Aquí un poco el resumen, un par de artículos que hablan precisamente de la validación de los lubricantes a base de agua por encima de los otros tipos de lubricantes. Se han encontrado también publicaciones en las que se relaciona la utilización de juguetes sexuales con la posibilidad de vaginosis bacteriana, principalmente en mujeres que tienen relaciones sexuales o sexo con mujeres. Por último, y para ir terminando, hoy en día nos faltan muchos estudios, pero estamos en la era de investigar cuáles son los microcomponentes de las diferentes estructuras con las que entramos en contacto, y los juguetes sexuales no son la excepción. Se han hecho un par de estudios en los que se trata de mostrar la presencia de falatos, micro y nanoplásticos. Sabemos que el desgaste normal de esos juguetes sexuales puede llevarnos a la liberación de falatos, que están claramente relacionados con el cáncer a nivel del hígado, testículos, útero, ovario, tiroides y alteración fetal en desarrollo. Por lo tanto, la evidencia que tenemos es muy parcial, pero tenemos que prender cierta alarma frente a este tema. Por último, los microplásticos y los nanoplásticos sabemos que están generando muchísimos factores adversos, cada vez lo estudiamos más claramente. No puedo estigmatizar, pero hay una publicación que dice que de los diferentes grupos
de productos o de juguetes sexuales, los juguetes anales son generalmente, para el estudio que les menciono, los que más microplásticos y nanoplásticos están liberando de manera sostenida. Dos preguntas finales. ¿Nos podemos volver adictos a los juguetes sexuales? La evidencia es muy limitada, pero un par de artículos dice: en el caso de los vibradores, la idea de la adicción es un mito. No hay evidencia científica que respalde la idea de que se pueda desarrollar una adicción física a estos dispositivos. No causan daño físico ni mental. Y ahí tengo que abrir unas comillas porque en la práctica, los que nos dedicamos a la medicina sexual, encontramos algunos daños temporales por ahora con la utilización excesiva de los vibradores por un daño axonal. Si bien es cierto, no se puede generar adicción, sí sabemos que se puede generar cierta dependencia a la sensación física orgásmica, un condicionamiento a ese sentimiento de gratificación que estamos viendo. La otra pregunta era lo que les mencionaba, el daño axonal. Estamos empezando a ver, sobre todo en trabajadoras webcam, que existen algunos de esos daños. Las publicaciones no son contundentes, no hay muchas, pero el par de publicaciones que hay nos habla que deberíamos controlar la intensidad, el control de la frecuencia y tener periodos de descanso para no generar muchas más dificultades. Colegas, antes de que se vayan a practicar lo aprendido, déjenme darles las gracias por habernos prestado atención y quedamos atentos a cualquier duda o cualquier pregunta que tengan. Ok, doctor Rosego, muchas gracias. Gracias por su conferencia. Doctora Salazar, muchas gracias. Gracias a todos por estar ustedes aquí. Les recuerdo que las preguntas deben estar en el chat. Ya hay algunas preguntas y pues vamos a empezar con las preguntas. La pregunta que tiene mucha gente, que si la conferencia queda grabada, esto depende de FECOLSOC. Entonces esa respuesta no se la tengo en este momento, pero muy posiblemente sí queda grabada. Ya es el contacto con FECOLSOC para poder acceder a la grabación. Hace una pregunta sobre asociación de juguetes e infecciones vaginales y lubricantes. No sé si la persona que cuando hizo esta pregunta, estábamos antes del tema del doctor Rosego, no sé si le quedó completamente dilucidado, pero aún así, acá nos piden que si podríamos repetir cuál es la mejor forma de limpiar los juguetes para evitar infecciones de transmisión sexual, VPH o otras infecciones. Ok, importante, tenemos que diferenciar dos términos. Una cosa es limpieza y otra cosa es desinfección. Si estamos hablando de limpieza, la mayoría de juguetes sexuales se pueden limpiar con agua y con un jabón de tocador. Ok, digamos que eso sería limpiarlo. Otra cosa es la desinfección. Hoy por hoy voy a ir a la mejor opción, sería la luz ultravioleta como lo mencionaba, pero sabemos que no todas las personas compran un vibrador y piden, regáleme una luz ultravioleta. Eso no existe, esa no es la realidad, ¿cierto? Pero lo que sí es una realidad es que existen productos diseñados específicamente para la limpieza de los juguetes sexuales en donde se van a cuidar dos cosas, la desinfección y el material del juguete sexual. Entonces, digamos que esos limpiadores, desinfectantes, discúlpenme, serían la mejor indicación hoy por hoy. Existen otras opciones, que sería, por ejemplo, sumergirlos en lejía o en Clorox, pero tenemos dos limitaciones muy grandes. Van a dañar el material, pueden volverse alérgicos por si llega a quedar alguna partícula y al entrar en contacto con la mucosa, y si son electrónicos, pues van a dañar el mecanismo. Es decir, no son una buena opción, pero 100% desinfectantes. Lo otro, el alcohol al 70%, sabemos que algunos productos, sobre todo los no porosos, no van a ser resistentes y van a generar dos cosas, daños a la utilización, y encontramos muchos pacientes que tienen efectos adversos porque las partículas se desprenden, o segundo, pues van a dañar su mecanismo y como tal, la morfología del material. Acá hay una pregunta sobre el pearling. El pearling es la utilización de perlas, generalmente metálicas tipo balín, en la parte subcutánea, en la parte del pene, dorsal del pene, que se coloca por fuera de los cuerpos cavernosos esponjosos, y esto lo que busca es que el pene quede con unas bolitas que nos van a, se supone, ayudar a estimular la pared anterior de la vagina y pueden generar placer. La pregunta básicamente es que si existe alguna legislación para colocar estas perlas.
Doctor Manolito, qué pena. Manolito, si ese es lo que estás preguntando, corregímelo, y si no, házmelo saber en el chat. Pues resulta que no existe legislación, porque generalmente esto no es puesto por médicos. Esto generalmente, por ejemplo, aquí en Villavicencio, donde yo vivo, la colocación de las perlas las hace un enfermero que se encuentra detenido en la cárcel de La Vainilla. Y es famoso en Villavicencio porque es la persona que las coloca, hace una incisión en el glande, en el surco álano prepucial, y por allí coloca las perlas y pone unos puntos de sutura. Esto no está legislado, no hay ninguna legislación al respecto, así como a nosotros los médicos nos supervisan todos los procedimientos, pero como esto es hecho por personal no médico, entonces ellos tienen toda la libertad de hacerlos y no los pueden demandar en el Tribunal de Ética Médica porque no son médicos, entonces terminan haciendo esto con un éxito parcial. La forma anatómica del pene pues queda desfigurada, se ve como un dinosaurio con unas restas en la parte superior, y las parejas no dicen que tengan demasiado placer. Más o menos el equivalente a los piercing que se colocan en clítoris o que se colocan en pezón, y pues pueden tener algún tipo de éxito parcial, pueden llegar a tener mayor excitación, pero no hay unas publicaciones que uno pueda decir ni que sean serias, y obviamente no hay unos estudios doble ciegos que nos avalen o vayan en contra de esta técnica. No sé si ustedes, alguno de los dos, tenga alguna información adicional al respecto. No, yo también tengo claro que no es legal, no existe una normativa, igual que Mauricio, conozco de 3, 4 personas que son las que los ponen en sitios de mala muerte no recomendable, y lo que sí he visto son complicaciones de la aplicación, que generalmente es la infección. Sí, igualmente no hay evidencia científica que mejore el placer o que tenga una funcionalidad pues de mejoría en la función sexual global. Otra pregunta, ¿qué lubricantes específicos son recomendados? Bueno, yo creo que aquí la opinión de los tres es válida. En función de la evidencia y de la ciencia, los lubricantes a base de agua, digamos que son los más utilizados y los que más beneficios generan. Pero si yo pongo en la misma línea, tendría que poner también a los de silicona. Lo que pasa es que los de silicona son un poco más costosos, son más difíciles de conseguir, y digamos que por eso prima en el mercado un poco los lubricantes a base de agua. Vale la pena decir que los dos lubricantes, agua y silicona, son los que la ciencia, la evidencia muestra como positivos. Lo dije en la conferencia, silicona, aceite, preferiblemente no utilizarlos. Permanecen más tiempo pegados en la pared vaginal, por lo tanto cambian la microbiota y están más asociados a infección vaginal. Son generalmente más alergénicos, entonces mayor posibilidad de una alergia, y algunos de esos están asociados a ruptura del preservativo, con lo cual nuestro paciente o nuestra pareja, por así decirlo, pues queda expuesto a una infección de transmisión sexual o a un embarazo no deseado. Entonces, esa es como la experiencia mía que hay frente al tema. Aquí hay que hacer una aclaración. Toda la vida hemos defendido los lubricantes a base de agua. Los de silicona, como dice el doctor Rosero, pues son más de difícil consecución y tienen sus ventajas y desventajas. Pero entonces los lubricantes a base de agua, y siempre estamos satanizando los lubricantes oleosos en aceite. Pero resulta que el año pasado estábamos el doctor Rosero y yo involucrados en algún proyecto en donde estábamos utilizando lubricantes oleosos con base cannabis. Y sería el único, dada la literatura que pudimos revisar, sería el único, pero desafortunadamente para nuestro proyecto el INVIMA no permitió tener las concentraciones que requeríamos del componente THC. Era solamente CBD, y lo que buscábamos era el efecto eufórico del THC. Aún así, encontramos que no se pueden satanizar todos, porque hay algunos efectos benéficos de ese tipo de lubricante, aceite con fondo de cannabis, pero la recomendación es definitivamente utilizar los lubricantes a base de agua. Sí, así es. La parte de los a base de silicona pues también pueden ser usados específicamente en agua o cuando hay actividades anales, porque mejoran la durabilidad. Para uso de pronto más rutinario,
la sugerencia, tanto en la parte de la ciencia, son a base de agua. Ok. Otra pregunta, ¿la escala del diámetro del juguete sexual femenino es similar que la escala de diámetros de los espéculos ginecológicos? ¿Es importante para dar orientación en la selección del juguete? Los juguetes vienen en diferentes formas y el artículo que yo presenté al final, antes de mostrar las fotos de los juguetes, hablaba de las formas fálicas, de los juguetes con vibración, con pilas o con recarga, y los dildos que son inanimados. Entonces, estos juguetes son preferencias. Existe el juguete, el penetrador vaginal o anal de diferentes diámetros, no hay uno, eso es a gusto de la persona. No es lo mismo un penetrador anal que un aparato para estímulo de penetración vaginal. Y también hay que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, el síndrome genitourinario de la menopausia, el antecedente de colporrafia anterior y posterior, el antecedente de cirugía ginecológica que va a limitar el tamaño, y lo que la gente busca la mayoría de las veces es algo similar al diámetro del pene de su pareja. Obviamente, cuando hay alguna queja en cuanto a diámetro, lo que se busca es un diámetro, bien sea o mayor o menor. Si el diámetro del pene de su pareja es demasiado grande, que le genere disconfort, que le genere dispareunia, pues va a buscar un juguete que sea un poquito menor, y no el concepto que tenemos todos, pues, de que es que se buscan esos juguetes monstruosos que no van a generar placer, sino daño, lesiones locales, trauma a nivel local. El diámetro no hay un diámetro estándar que te pueda decir generar placer. No se puede hablar de que el diámetro por el diámetro o por la longitud del penetrador vaginal o anal vaya a estimular o dejar de estimular alguna de las zonas erógenas dentro del interior de la vagina de la mujer. Ok, dale. Hay un estudio del 2015 donde cogen diferentes tipos de vibradores y hacen como un promedio de longitud y hablan que aproximadamente en lo que había en el mercado hasta ese momento podía estar en longitud de 15.24 en promedio en medición de los todos y en circunferencia en 11.43. Y hay un estudio colombiano del 2008 por la revista de Urología, de la Sociedad Colombiana de Urología, en la cual dicen que en promedio en enjalamiento un pene es de 14.95 centímetros. Es un artículo del 2008. Entonces, si vemos, y en circunferencia de 11.54 hay una similitud, como decía Mauricio, con respecto a lo que hay en el mercado. Aquí iba a hacer referencia a esas dos publicaciones, Nati, entonces me sirve para decir algo más. Esto no es como una medida estándar, no es como los tornillos. Un tornillo de 3/4 es igual aquí, en la China o en donde sea. En los juguetes sexuales no, porque no hay un estándar, porque acordémonos que la sexualidad es tan personal como la persona. Entonces, yo creo que aquí es de error y ensayo. Viene a mi cabeza otro de los ensayos que se hizo en Estados Unidos, en el que se ponía a muchas mujeres con los ojos cerrados a que, sin ver el objeto sexual, es decir, el vibrador o el dildo que tenían, escogieran cuál le parecería que sería el más adaptable a ellos, a ella, o cuál le gustaría más. La mayoría de mujeres, cerca del 70%, dijo o escogió un vibrador que estaba por debajo del promedio de las medidas que dijo Nati. Entonces, digamos que eso es también un factor a tener en cuenta y va muy de la mano con lo que decía Mauricio, de que ese modelo fálico gigantesco parecido al moreno del WhatsApp realmente no es lo que buscan las pacientes, sino buscan las usuarias. Bueno, en aras del tiempo vamos a hacer las últimas dos preguntas. La primera pregunta es, ¿los estrógenos locales afectan a los juguetes sexuales? Ok, voy a decirte que no hay estudios, lastimosamente, no sé ustedes dos si lo tengan a colación, pero no hay. Hace poco hice una revisión justamente de eso cuando estábamos mirando efectos adversos para ver qué productos podían dañar los juguetes sexuales y no encontré nada que pusiera hormonas o cualquier medicamento, voy a decir no solamente hormonas, y daño de los juguetes sexuales. Solamente aparecen estudios que hablan del lubricante, que es lo que generalmente se asocia a la utilización. Yo no encontré nada, no sé si existe algo de eso. Lo mismo. Tampoco. No hay... evidencia.
el producto no es tóxico, no afecta el plástico, no afecta la silicona, no tiene por qué haber un daño del juguete sexual. Última pregunta, ya para dar por terminada la conferencia de esta noche, nuevamente agradeciendo a FECOLSOC. Con los medidores de pesarios, ¿podrían ayudar a establecer el diámetro? Aquí yo debo decir que los pesarios, el juguete, el calibrador de pesarios que viene por los diferentes diámetros, lo que busca es sostener las paredes en su lugar habitual anatómico, y por lo tanto debe quedar ajustado. Tanto que se debe utilizar con algún tipo de vaselina, idealmente con silocaína, algún anestésico en el momento de la inserción para que genere menor disconfort. Entonces, equiparar el diámetro de los calibradores de pesario con el diámetro de un juguete sexual podría hacerse, pero entonces si el diámetro es tipo dona número 8, entonces el juguete sexual va a ser, 7. qué sé yo, 7, 6. O sea, es a cálculo. Y para redondear la idea, no hay estudios lastimosamente. Yo creo que en esto es de los temas que en medicina sexual es donde más falla, donde más vacíos tenemos, donde más zonas grises hay, porque ya la medicina sexual, como decía yo al principio, es un mito. Sumarle a eso los juguetes sexuales y sumarle a eso voluntarias que vengan a hablar del problema es súper complicado. Adicionalmente que es una industria que no está muy regulada, entonces genera también que puede tener implicaciones en la salud en general y pública, pero estamos en la medida que se va marchando en importancia de esas investigaciones. El solo hecho de que los almacenes tengan una puertica para que uno pase atrás del almacén a comprar los juguetes eróticos hace que esto parece que fuera uno comprando, qué sé yo, drogas psicodilépticas, cocaína, marihuana, están al mismo nivel. A la gente le da pena, las bolsas son oscuras, no tienen marca, y pues cuando los piden a domicilio ni se les vaya a ocurrir tener la marca porque todos los vecinos se han dado cuenta que usted acaba de comprar un vibrador. Entonces mostré yo allí unos juguetes, unos vibradores que son de cierta marca, que no tienen la forma fálica conocida como tal y que definitivamente ayudan a socializar los juguetes sexuales que muchos, un gran porcentaje, no existen estudios, un gran porcentaje de gente tiene la fantasía de utilizar, pero muchas veces, ¿cómo le digo yo a mi pareja que yo quiero introducir un juguete sexual en la relación? Bien sea hombre o mujer, llámese vibrador, llámese dildo, llámese penetrador anal, llámese estimulador prostático. ¿Cómo le digo a mi mujer, cómo le digo a mi pareja que yo quiero ensayar un juguete sexual sin que ella empiece a pensar cosas de que dónde aprendió, que, en fin, todo lo que la gente supone cuando uno habla de sexo en una relación que no es muy abierta al diálogo? Yo tengo que darle las gracias a todos por estar aquí. Punto máximo de conexión 147. Quedamos 112 personas. Si alguien tiene una última pregunta, y si no, creo que había otra de los lubricantes, pero ya no la encuentro. ¿Tiene alguna recomendación sobre los lubricantes tipo CUMS que cambian de coloración? ¿Es nocivo o no? Uy, excelente pregunta. Hace poquitico estuvimos en una viendo y haciendo una revisión de algo con un grupo de webcams y precisamente salía esa inquietud. No hay estudios al respecto, pero les voy a decir, los CUM la mayoría están hechos con agua, pero muchos de esos tienen sustancias irritativas y se están dando cuenta que uno de los factores que empiezan a consultarnos son por dermatitis vulvovaginales. Y yo creo, vuelvo y digo, desde mi experiencia, sin evidencia científica, que puede ser por la utilización de esos productos. Pero vuelvo y digo, yo estoy viendo eso en las pacientes porque tengo un grupo, digamos, objetivo en ese grupo de pacientes. Yo habitualmente, por ejemplo, el uso de los lubricantes incoloros e inoloros, pues es del uso rutinario, los que tienen que ver con saborizantes, colores y demás, es muy de uso recreativo, una previa utilización para ver esto que no genere irritación, o cambios a nivel vulvovaginal y esporádicos, pues es como más mi recomendación clínica con las pacientes.
Una recomendación final. No se quede con las ganas. Explórelo. Si usted tiene duda, ensáyelo. Recomiéndelo. Con esto yo creo que damos por terminado. Gracias a FECOLSOC. Muchísimas gracias a todos los que están hasta este momento y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras que había una de la vida útil. O sea, más depende del tipo de material. Ingeniero. Gracias. ¿Estamos frisados o no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ingeniero.